a expedientes. En el programa de hoy, yo no les voy a decir si hubo fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019 o bien hubo un golpe de Estado. Eso yo no lo puedo determinar. Simplemente les vamos a exponer los hechos que han llevado a la cárcel a Yanine Áñez. Por un hipotético golpe de Estado es un hecho político. Pero además el juicio, como fue enfocado, conducido, fue de manera absolutamente política porque violando todas las disposiciones constitucionales, pero además en contra de la historia y la jurisprudencia boliviana, le iniciaron juicios ordinarios a la expresidenta Yanine Áñez por decisión política. Pero rebobinemos. Vayamos a los días 10, 11 y 12 de noviembre. ¡Huevo, carajo! ¡Huevo, carajo! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¡Huevo, carajo! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! Miles de ciudadanos cumplen 21 días de protesta en las calles contra un supuesto fraude en las elecciones generales que dan la victoria al movimiento al socialismo y a su candidato a la presidencia, Evo Morales. Son jornadas difíciles, de alta tensión y convulsión social. El saldo, 23 víctimas. Bolivia se muestra al mundo como una sociedad polarizada donde emergen viejas heridas, reproches y revanchas que creíamos olvidadas después de 14 años de gobierno del movimiento al socialismo. Es evidente que el llamado proceso de cambio se fracturó en algún momento. El rumor de un golpe de Estado en el país remece América Latina. Muy triste porque este es un golpe de Estado tradicional, clásico, de esos que nos entristecieron históricamente a los latinoamericanos. Además, en este caso, con una complicidad tácita de la OEA, que cuando tuvo que hacer objeciones sobre un escrutinio provisorio no tuvo empacho en hacerlo y que ahora, frente a la ruptura del pacto constitucional, a la ruptura del orden institucional de Bolivia, todavía no se ha pronunciado. Así que muy preocupado por el efecto, con la posibilidad de un efecto contagio, muy preocupado por la vida del expresidente o del presidente, para mí todavía, Evo Morales, y de todos sus funcionarios. La verdad, horrible lo que está pasando en Bolivia. Yo realmente creo que en esta última semana ha nacido un gran prócer boliviano y latinoamericano, ¿no es cierto? Es decir, y que quienes lo derrocaron se van a arrepentir. Creo que su derrocamiento responde a una racionalidad muy clara, y esto es impedir que un modelo que se sustenta en la participación del Estado en la economía tenga éxito. Eso es lo que los factores de poder de Occidente y la oligarquía boliviana no podían soportar. No podemos entender lo que pasó en Bolivia sin entender todo lo que fue el proceso. Desde el 2000 con la guerra del agua, 2003 con la guerra del gas. Ahí fue cuando Evo Morales surge como un gran exponente de un proceso donde las masas decían basta de que en este país lleno de riqueza. Ignorar fácilmente. Yo creo que lamentablemente para el caso boliviano ni el desarrollo de la crisis ni la salida terminaron ajustándose a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático, y eso solamente hay que lamentarlo. A mi modo de ver y sin lugar a dudas hubo un golpe de Estado. No por el mismo, como señala Santa, o sea, eso de que las Fuerzas Armadas, los altos mandos le sugieren al presidente renunciar e inmediatamente el presidente renuncia diciendo, ¿no es cierto?, de que lo hace para preservar la vida y la integridad física de miles de bolivianos. Eso supone que hubo una amenaza, ¿no es cierto?, no solamente a la integridad física del presidente, sino hubo una amenaza, ¿no es cierto?, sobre las acciones que las Fuerzas Armadas iban a tomar para neutralizar la presencia de Evo Morales en la presidencia. Hay que ser muy categóricos porque hay que remitirse al texto de la Constitución boliviana. La Constitución boliviana dice claramente que en el caso de una renuncia o de un abandono hay una sucesión constitucional. Yanine Áñez es la presidenta constitucional por una sucesión. No ha habido una serie de hechos y de
solicitudes de renuncia de la ciudadanía que se ha trasladado a las calles, miles y miles de ciudadanos que han pedido la renuncia de Evo Morales y que a raíz de eso hay un amotinamiento de la policía que se repliega porque tenía las órdenes del gobierno de Evo Morales de reprimir duramente a la población. Luego de eso, nosotros tenemos un antecedente. Como un hombre preocupado con su estado, renuncia, pero lo que sí es importantísimo, imprescindible, que la prensa mundial diga las cosas por su nombre. Esto es un golpe de estado hacia un presidente que fue democráticamente electo y que si supuestamente existieran dudas sobre su victoria en primera vuelta en este momento, entonces que se aceptaran hacer nuevas elecciones. ¿Cómo puede ser que un presidente que llama a nuevas elecciones porque dudan de su victoria y la oposición dice no queremos siquiera recontar los votos, no queremos ir a elecciones y es más, no queremos ni siquiera que Evo Morales continúe siendo presidente de la República? Entonces avanzan hordas de gente violenta, quemando casas, torturando personas en la calle, están ahí los videos, y iniciando un proceso de violencia extrema dentro de Bolivia. Entonces el presidente Evo Morales, para evitar una guerra civil, decide tomar una actitud que demuestra que es una persona absolutamente preocupada con su gente, a diferencia de aquellos que están en las calles torturando, quemando o agrediendo a opositores suyos, ¿no? Que serían obviamente los líderes sindicales, líderes del movimiento del cambio, o también inclusive gobernadores, alcaldes, autoridades legítimamente electas por el pueblo, en este momento siendo defenestradas. Eso es inadmisible. Entonces la comunidad internacional debería entender y asumir que esto es un golpe de Estado y la prensa tiene que repetirlo. Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y candidato a la presidencia en las elecciones del 20 de octubre de 2019, sostiene en todos los ámbitos de consulta que hubo fraude. Sí, las había visto, igual que había visto la cantidad interminable de manifestaciones pacíficas y democráticas de centenares de miles de personas en todas las ciudades del país. Las excepciones no pueden asumirse como regla. No solamente nos roban los resultados, nos roban la democracia para llevarnos a... Cuando regresemos, la construcción de una teoría de la conspiración. Somos campeones. Somos campeones. El racquetball es mi familia. El racquetball es amistad. Esfuerzo, trabajo y disciplina. ¡Viva Bolivia! Ministerio de Salud y Deportes. @F10HD_Bolivia. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Durante todo este tiempo se han tejido diferentes teorías y algunas rocambolescas acerca de la conspiración. ¿A quién le interesaba que Evo Morales saliera del poder? Lo vemos a continuación. El 11 de noviembre hubo una reunión en la Universidad Católica Boliviana. Sin vuelta. No hay que darle mucha vuelta. ¿Por qué? Porque hay un ultimátum del ejército que se tiene que ir o ir, punto. Y la policía cuartelada, y punto. ¿Y cómo se llama eso? Después decir que la causa fue eventualmente el fraude, esto y el otro. ¿Cómo demostrarlo si se habían incendiado una cantidad de mesas? Y segundo, ¿qué sentido tiene si cuando se anunció un nuevo evento electoral la maquinaria golpista no se detuvo? En Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos
que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Yo creo que evidentemente tiene muchos índices de ser un golpe de Estado, ¿no? Es verdad que la crisis constitucional también ha sido culpa de Morales porque perdió el referéndum constitucional, y el referéndum constitucional justamente era para posibilitarle otras elecciones, y entonces si ha habido un voto, ¿cómo presentarte otra vez? En ese sentido, claro que ha habido muchísimas razones para movilizarse democráticamente, pero si uno va al recorrido de lo que ocurrió a partir de las primeras protestas, ha tenido matices de ser un levantamiento también armado, porque también participaba la policía. Su poder responde al apoyo de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, sin lugar a dudas. No participó la mayoría parlamentaria del MAS en su autodesignación, con lo cual su legitimidad aparece en cuestión. En mi opinión, cuando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales solicitan la renuncia de un presidente y como consecuencia el presidente debe presentar su renuncia, presenciamos un golpe. Y no solamente presenciamos un golpe, sino un golpe convencional, tradicional. En los últimos años en América Latina presenciamos golpes de un nuevo tipo, lo que alguien llamó golpes de Estado con adjetivos, ¿no? Por ejemplo, en Honduras en 2009 contra Zelaya, después en 2012 contra Lugo, más adelante contra Dilma Rousseff, un golpe parlamentario. Bueno, este golpe aquí presenta las características convencionales, tradicionales de los golpes de toda la vida o de todo el proceso histórico latinoamericano antes del comienzo del proceso de democratización a partir de los 80, golpes en los cuales la participación militar determina la salida de un presidente elegido democráticamente. El día 8 de noviembre se cumple un año de la firma de la Declaración de la Paz, en la que mandatarios y dirigentes políticos de varios países de América Latina y Europa señalaban desde Bolivia, con motivo de la toma de posesión de Luis Arce como nuevo presidente tras la recuperación democrática en Bolivia, que el golpismo de ultraderecha es la principal amenaza a la democracia en nuestros días, tanto en América como en Europa. Entre los firmantes de la declaración estaban los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández, los expresidentes Evo Morales, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Alexis Tsipras y José Luis Rodríguez Zapatero. A un año de aquella declaración, quiero reflexionar sobre aquel golpe de Estado contra la democracia en Bolivia, sobre los apoyos mediáticos y políticos que tuvo y mantiene en España, y sobre la necesidad de exigir a todos aquellos que se dicen demócratas que concreten ese compromiso democrático. Por desgracia, algunos que se proclaman defensores del progresismo aún no han terminado de entender lo que significa la ultraderecha como amenaza a la democracia y como posibilidad golpista real de la que nadie está vacunado. Para este comentario me voy a apoyar en el imprescindible trabajo de recopilación y análisis de datos que hace Julián Macías en Pandemia Digital. Búsquenle en las redes sociales si quieren chequearlo todo en detalle. Macías lleva tiempo haciendo un trabajo periodístico de enorme valor para desenmascarar el modus operandi de la ultraderecha en las redes sociales. Pero volvamos a Bolivia. El golpe de Estado se sostuvo sobre un montaje de la OEA que sembró la sospecha sobre un fraude electoral que no se produjo y fue apoyado abiertamente, me refiero al golpe, por la red Atlas Network, y en España contó con el entusiasmo político del partido de ultraderecha Vox, socio del Partido Popular, y el apoyo mediático de tabloides como OK Diario. Estos dos apoyos fueron explícitos, pero prácticamente todos los telediarios, incluidos los de la televisión pública, dijeron básicamente que Evo Morales renunciaba por las protestas y la crisis. Los telediarios en España no usaron la palabra golpe, ni se hicieron eco del papel del ejército y la policía, ni de las violaciones de los derechos humanos, que incluyeron asesinatos, secuestros y torturas. Telecinco, la cadena de Mediaset, propiedad de Berlusconi, habló de crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales. La Sexta, canal supuestamente progresista, dijo que las protestas propiciaron la renuncia de Evo, y así sucesivamente. Los medios no solo condicionan la agenda política, sino que fijan los marcos bajo los cuales se mueven los actores políticos. Si para los medios, incluidos los progresistas, lo de Bolivia no fue un golpe de Estado, se estaba favoreciendo así las posiciones ultraderechistas y se estaban legitimando los propios golpes de Estado. Se lo voy a explicar con un ejemplo reciente.
Puede que a ustedes les sorprenda, pero a un año de la recuperación de la democracia en Bolivia, el principal partido de la coalición de gobierno progresista en España, el PSOE, aun a pesar de que el expresidente Zapatero firmó la Declaración de la Paz y aun a pesar de las buenas relaciones del gobierno español con el gobierno actual boliviano, ha votado en el Parlamento Europeo a favor de conceder a la presidenta golpista Yanine Áñez el premio Sájarov, con el que, atención, el Parlamento Europeo premia a los defensores de los derechos humanos. Y ojo, la propuesta de premiar a Áñez, votada por muchos diputados del PSOE, partió del diputado ultraderechista Hermann Tertsch del partido Vox. ¿Cómo es posible que haya diputados europeos del PSOE que voten a favor de una propuesta de la ultraderecha para premiar a una golpista? Esto es lo que ocurre cuando a la debilidad ideológica partidaria se le une que la ultraderecha domina los marcos mediáticos. Como decía la Declaración de la Paz, la ultraderecha es hoy la principal amenaza contra los sistemas democráticos. No siempre se pueden permitir golpes de Estado tradicionales como el de Bolivia, pero los golpes blandos vía lawfare, campañas de los poderes mediáticos e intoxicación en las redes sociales configuran hoy los ingredientes de éxito de la ultraderecha trumpista. Siempre, siempre, siempre con la financiación de grandes poderes económicos. Hay algo que debemos recordar a los que blanquean y legitiman a la ultraderecha. Para ser demócrata hay que ser antifascista. Es la narrativa del MAS que, tergiversando los hechos y el sentido de los sucesos, intenta demostrar que en las reuniones en la Universidad Católica hubo una conspiración en la que intervinieron no solo personeros del gobierno o del inmediato gobierno que venía, sino otros dirigentes políticos. La realidad ya el país la conoce. La propia Iglesia Católica ha narrado lo que sucedió. Pero finalmente, para no volver a los detalles, la prueba de que la narrativa masista es forzada radica en el hecho de que en esa reunión participaron delegados del MAS. A todo esto, Evo Morales sostiene que existe una conspiración internacional para adueñarse del litio en suelo boliviano. Estaba previsto al 2025 41 plantas, 14 de ellos netamente industria de litio. El próximo año estaba previsto terminar la gran industria de carbonato de litio. Además de eso, plantas de baterías de litio. Cuando terminemos la industrialización del litio, en Bolivia podemos definir el precio del litio para el mundo. En la narrativa masista, en la ideología masista, ellos, pese a que estamos en el siglo XXI, donde la geopolítica mundial ha cambiado, estamos en la época post-imperialismo, ellos continúan aferrados al pasado, continúan en una supuesta lucha contra el imperialismo. Y una de las expresiones del imperialismo es apoderarse de las materias primas de los pobres países del tercer mundo. Entonces ellos continúan aferrados a esto, pese a que en ese momento los norteamericanos no tenían ninguna posibilidad de ingresar al litio boliviano. Quienes estaban en esa época luchando por mantener una ventaja que habían conseguido para explotar el litio eran una empresa alemana, eran los alemanes, no los norteamericanos. Bolivia ahora enfrenta la toma de su gobierno por la ultraderecha. En la comunidad internacional el tema se debate y divide a los gobiernos. Pero aparte de ideologías, este es un golpe de Estado que rompe el orden constitucional y debe ser condenado por el mundo entero. Primero, por el papel de las Fuerzas Armadas. El 10 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, sugirió la dimisión del presidente constitucional Evo Morales. Horas después, este presentó una carta de renuncia para evitar los violentos sucesos y vuelva la paz social.
avance. ¿Qué es esto? ¿Intenta avanzar la policía? Claro, pero mirá cómo paran ahí. Porque la gente... ¿Cómo no va a producir muertos esto? Es un desastre. No es una batalla, son unos vendidos. Ustedes informan de manera internacional mal. ¿Vos viste lo que yo hago? Sí. No viste nada. No discutas pavada, ¿crees? Para nuestra policía. Todos los medios vendidos. ¿Vos sos de los demócratas? Di la verdad. Di la verdad. ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Por qué? ¿Vos Di sos la de defender verdad. la libertad de prensa? Di la verdad. ¿Esto es libertad de prensa para vos? Di la verdad. Venir a apretar a los periodistas Di libertad de la prensa. verdad. Sos una basura, Di la nena. verdad. Una basura. Di la verdad. Apretás a los periodistas. Eso es de la izquierda, ¿no? Di la verdad. No aprietes a los periodistas. Respetá la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Cuidado. Una agresión en vivo a nuestro equipo, la agresión a Rolando, a nuestro compañero Merino. Bueno, atención, Rolando. Algo escapado. Estos son los demócratas. A mí me hace temblar. Si la libertad de prensa va a estar garantizada por esta gente. La prensa tiene todas las garantías, tiene que tener todas las garantías para trabajar, y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Administrativo, tal vez algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia. Sí, ya, ¿no?, se tiene. Porque ya se tiene, y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto. El golpe en Bolivia tuvo una justificación religiosa. Los golpistas invocaron a Dios para legitimarse. Después de 13 años de una supuesta dictadura indígena, la Biblia regresa a Palacio, la Biblia regresa al poder. La religión y el golpe de Estado en Bolivia, aquí, en sacro y profano. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la crisis política de Bolivia ha sido el uso de lo religioso. Janine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, con una gran Biblia en la mano, proclamó el regreso del cristianismo al centro de la gobernabilidad del país. La jerarquía de la Iglesia Católica se apuró para declarar en conferencia de prensa que no había golpe y llamaba a los bolivianos a la paz y preparar nuevas elecciones. Bolivia es un estado laico desde que se promulgó la nueva Constitución en 2009. La mayoría de la población es católica romana, 7.1% es evangélica y pentecostal, mientras que el 1.7% es protestante. La forma que adoptó el golpe de Estado estuvo arropado por lo religioso y por mensajes simbólicamente dirigidos para grandes sectores de la sociedad, sobre todo en la clase media. El ultraconservador Fernando Camacho, el llamado Bolsonaro boliviano, irrumpió en el abandonado Palacio Presidencial después de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre, con una Biblia en una mano y una bandera nacional en la otra. Camacho inclinó su cabeza en oración por encima del sello presidencial, cumpliendo su promesa de devolver a Dios al Palacio de Gobierno, y la deidad indígena, la Pachamama, nunca regresará al palacio, dijo, refiriéndose al espíritu de la Madre Tierra. Bolivia pertenece a Cristo. Hay una larga historia de vínculos en los golpes de Estado en América Latina y lo religioso. Por ejemplo, bajo la Guerra Fría, los golpes militares en Argentina, Chile, Uruguay se justificaron para restablecer una civilización occidental y cristiana frente a la amenaza del comunismo. Se trata de intereses antes que lo religioso puede ser el vehículo o la manera para presentar esto, pero se trata de intereses económicos, neocoloniales, neoliberales, y en este caso no podemos olvidar lo que ya todo el mundo está hablando, de que el combustible del siglo XXI es el litio, y tenemos que Bolivia tiene enormes cantidades de reservas de litio que se utilizan para las baterías, los carros eléctricos, etcétera. Entonces, además de eso, Evo Morales estaba resultando ser un mal ejemplo para Latinoamérica. Sin los criterios clásicos neoliberales, lograr lo que se supone que nos ofrecen los gobiernos neoliberales: crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, bajar la pobreza, analfabetismo. Todo eso, un indígena
con otros criterios, sin abandonar por completo, evidentemente, la cuestión del capitalismo, etcétera, sí logra hacer cosas que incluso otros países no hemos logrado, como México mismo, del crecimiento económico. ¿Por qué aparecen los elementos religiosos? No surgen de la nada, han estado presentes, han estado latentes en la pugna, sobre todo en Bolivia, desde que llega Evo Morales con el tema de la reivindicación indígena, la Pachamama, todo este tema de los rituales indígenas, que fue muy incómodo, sobre todo a las élites blancas, empresariales, conservadoras, en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre y demás. Entonces ellos se sentían un poco relegados y se veían como una afrenta frente a estos rituales, pero no incidía tanto en el aspecto político. ¿Por qué surge precisamente en el ámbito propiamente de este golpe de Estado, este golpe institucional a una presidencia legitimada, por supuesto que estaba ahí, y que aparecen estos personajes como la presidenta o Camacho, este santacruceño, poniendo la Biblia o hablando en nombre de Dios? Porque ninguno de los elementos, de los actores que estaban ahí, tenían la legitimidad política de asumir el poder y asumir el control político. Recurren al tema religioso precisamente en una legitimidad que no tienen. Han pasado 4 años de la renuncia de Evo Morales y salvo el año que gobernó Yanine Áñez, el llamado proceso de cambio tiene continuidad en el gobierno del presidente Luis Arce. En tanto, Yanine Áñez ha sido procesada por los casos Golpe de Estado 1 y Golpe de Estado 2. Al regresar con expedientes, ¿es Yanine Áñez una golpista? Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Una de las características de un Estado de Derecho es el debido proceso. Que se cumplan todos los procedimientos judiciales como debe ser, pero se debe presumir ante todo la inocencia de una persona antes que la culpabilidad. ¿Ha habido debido proceso en el caso Yanine Áñez? Yanine Áñez, una abogada y política de perfil bajo, senadora por el departamento de Beni, apareció entre bambalinas para asumir una responsabilidad mayúscula: hacerse cargo de la presidencia del Estado. Sin embargo, esta no fue una decisión personal, a pesar de su discurso del martes 13 de noviembre de 2019. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. El caso Golpe de Estado 2 incide en este aspecto. Se juzgó a Yanine Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en su calidad de senadora. Este es el argumento que sustenta la demanda en su contra y que viabilizó un proceso por la vía ordinaria. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay una reposición de la legalidad constitucional. Esta y no otra ha sido la lucha del pueblo boliviano, que fue en las calles, la defensa del voto ciudadano, y por eso mi tarea será que ese voto se haga valer cuanto antes. Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad y que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que garanticen la pacificación del país. Ha llegado la hora de reencontrarnos, de acabar con la confrontación, de mirarnos y reconocernos en paz
y les aseguro a todos que se acabaron las persecuciones y el amedrentamiento en Bolivia. La justicia, en concreto el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz, no interpretó el concepto de reposición de la legalidad democrática. La condenó a 10 años de cárcel por golpista el 10 de junio de 2022. Los delitos son violación de la Constitución e incumplimiento de deberes. Aquí ustedes van a dejar un legado de la ignominia, un legado del abuso, un legado de la persecución política. Eso significa que se autoproclamó en la presidencia del Estado sin seguir los mecanismos del Instituto de la Sucesión Presidencial dispuestos en nuestra Constitución. Entonces, esa vulneración tanto a los reglamentos de la Cámara de Senadores como a la propia Constitución Política del Estado ha sido procesado y sancionado por este Tribunal Anticorrupción. Lo que no señalan, no establecen, es que los mismos huyeron y pidieron asilo en los Estados Unidos mexicanos, en México. En esa situación, ¿no? Ni siquiera se tuvo obviamente la gracia de que los mismos presentaron una renuncia, la misma se ha aceptado en la Asamblea. Y ustedes, usted y todas las personas conocen que cuando una persona solicita asilo, no lo está haciendo para un viaje de placer por unos cuantos días o por una situación de temporalidad que amerite un regreso inmediato. Lo único que podía hacer es convocar una sesión con quórum correspondiente para elegir o nueva directiva camaral o nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Senadores, y en esta persona debió recaer la sucesión presidencial. Entonces, 2 años después, como que quiere obviamente imponer al MAS una narrativa en sentido que este país se encontraba en un clima de tranquilidad, que la Asamblea Legislativa y todas las instituciones del Estado funcionaban de forma regular. Eso es mentira. Este país estaba paralizado, bloqueado, con enfrentamientos entre bolivianos, con heridos y muertos, reitero. En este sentido, la defensa de la expresidenta cuestiona si hubo un debido proceso. No dejársele asistir a su propio juicio, bajo, en todo caso, pretextos de que se quería precautelar la salud de la misma por el tema del COVID-19. Pero en el juicio estaba todo el mundo, estaban los abogados y obviamente la parte acusadora, estaban los jueces, los fiscales, etc. No existe debido proceso en el juicio de Yanine Áñez, pero tampoco existe en la mayoría de los procesos de carácter político en Bolivia. Forzaron los procedimientos, forzaron la jurisprudencia boliviana, lo que debió haber sucedido, que ahora está en proceso de corrección, que ojalá no se malogre. Lo que debió haber sucedido es la apertura de un juicio de responsabilidades. Me parece que había una constitución original por la que fue elegido Evo Morales, que en un fuerte la modificó, logró la reelección, después hizo una reinterpretación para tener un tercer mandato, que se acababa ahora. Como quería seguir, fue un referéndum.